decíamos, Dios permite el mal por un bien primario, antecedente y también por un bien consecuente. Dios saca bien del mal. Es capaz de sacar bien del mal, como Él lo demuestra, ¿no es cierto?, en el destino de Cristo. O sea, del mayor mal sale el mayor bien. Se recuerdan en la Vigilia Pascual, nosotros cantamos: «Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor». Y San Pablo tiene una frase también que expresa esto en forma extraordinaria: todo converge al bien de los que aman a Dios. Todo converge al bien de los que aman a Dios. Y San Agustín agregaba: y también el pecado. Si nosotros nos adentramos ahora a abrir un poquito el horizonte para mostrar la realidad de esto, tenemos que siempre tener presente: Dios que gobierna el mundo es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos dignifica. No es un Dios castigador, no es un Dios que no tiene idea de nosotros, que no le importa lo que nos pasa. Le importa y le importa mucho. Tanto, ¿no es cierto?, que envía a su Hijo para que nos ayude a salir donde nosotros nos metimos, no donde Él nos metió. Todas las cosas convergen al bien de los que aman a Dios. Nosotros creemos que especialmente, ¿no es cierto?, somos beneficiarios de esa sentencia, porque amamos al Señor y queremos amarlo más. El adagio popular dice: Dios escribe derecho en líneas torcidas. Es nuestra experiencia también. Cada uno de nosotros puede ilustrar esa sentencia. O no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas cosas que sufrimos, con todas estas cruces? Muchas veces quisiéramos vernos libres, no sentirnos tan bajo el peso, ¿no es cierto?, de los problemas o las disyuntivas o las cosas que no dominamos. Quisiéramos que nuestra voluntad fuera más fuerte, que fuéramos más inteligentes, que nuestro afecto fuera más claro, digamos, y que nuestros instintos no nos llevaran por los caminos a veces donde nos tratan de llevar. Quisiéramos que los otros se portaran bien, que vivamos en paz, que no haya ningún problema, que todo sea como una taza de leche. No, no es así. Quizás si fuera así, nosotros no maduraríamos. Es como el niñito que no se cae, lo guardan siempre que no se caiga y nunca aprende a andar. Hay que probarse, las pruebas nos hacen crecer. Pero sobre todo, quizás nosotros no habríamos llegado a la hondura del corazón de Dios sin las pruebas, sin las cosas que a veces siquiera quisiéramos olvidar. Es la eterna enseñanza del hijo pródigo, que en su miseria vuelve a la casa del Padre y ahí conoce la intimidad, la grandeza de un amor que es gratuito, enteramente gratuito. Veamos algunas cosas que nos pueden ayudar. Ahora, cada uno de nosotros tiene cruces diversas, problemas diversos, y esto requiere, ¿no es cierto?, que nosotros los elaboremos y que saquemos una respuesta. En lo que vamos a ver en la última charla, digamos, hay que ver qué quiere Dios de mí, qué me está diciendo, qué bien puedo sacar yo de esto. Y eso lo veo básicamente por la meditación de la vida. O sea, eso lo suponemos. Acá vamos a ahondarlo después. Ahora vamos a hablar más en general. Hay ciertos males, ciertos campos en que de todas maneras salen bienes. ¿Cuáles son?
Primero, yo creo que tenemos que referirnos a que es una verdad casi evidente. El Padre tiene un verso en el librito hacia el Padre, dice: sin lagar no hay vino. Hay un dicho que dice también: el que quiere celeste, que le cueste. O sea, si yo quiero crecer, y yo debo crecer porque yo no estoy listo, ninguno de nosotros nace listo, tengo que rehacerme en el camino. Yo voy creciendo, voy perfeccionándome, voy acercándome a ser una persona madura, pero yo no nazco maduro. Y eso requiere cruz, eso requiere sacrificio, eso requiere renuncia. Hoy día estamos en una sociedad hedonista. Muchos quieren, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, la breva pelada en la boca. No. Tenemos que esforzarnos y tenemos que asumir cruces y renuncias. Eso en el plano puramente humano. O sea, siempre es así. Si alguien no se exige, va a ser un desastre, digamos. Si alguien no asume una disciplina, exigencia, no va a hacer mucha cosa. Y el Evangelio lo reafirma, ¿cierto? Al sarmiento que da fruto, el Señor lo poda. El Padre lo poda. Y cuando se poda un sarmiento sale una gotita, una lágrima, ¿no es cierto? Bueno, si no tomamos la cruz y vamos tras de Él, nunca vamos a poder seguirlo, dice también el Señor. Pero eso es, yo diría, algo como casi evidente, pero no evidente en la práctica, evidente cuando uno lo piensa racionalmente. En la práctica le hacemos mucho el quite a las cruces, nos quedamos en el medio del camino, no progresamos porque no asumimos el esfuerzo, la renuncia, la cruz que significa ese progreso. El grano de trigo tiene que caer en la tierra, morir para dar fruto, y un fruto abundante. En segundo lugar, ¿qué otro campo hay? El campo de las catástrofes naturales. Fíjense que nosotros las sufrimos, y hemos sufrido muchas en el último tiempo, y en todo el mundo, no solamente acá, en todas partes. Un volcán que tiene una erupción, un terremoto que destruye todo. Hay que asumir que nosotros somos seres materiales y que estamos condicionados a los procesos de la materia, de este mundo material, de este Big Bang, ¿no es cierto?, que empezó a funcionar, digamos, según unas potencias internas que Dios puso en él y que nos ha llevado y sigue. Y ¿por qué la Tierra tiene fuego y explota? Bueno, podría haber sido de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? ¿Vamos a enmendarle la plana a Dios? Lo único que nos queda decir: Dios lo hizo así y es por algo. Y es así. Y no sé si seamos más inteligentes que Dios para decirle que lo haya hecho de otra manera. Tendría sus razones. Y ser seres materiales tiene muchas ventajas por lo demás. Frente a los ángeles, un ángel no es capaz de sentir, ¿no es cierto? No tiene el calor del amor, eso lo tenemos nosotros nomás, porque somos seres corporales, materiales. Pero estamos sujetos a cosas que nos suceden, que son dolorosas. ¿Qué sentido puede tener esto? Hay varias cosas, yo creo, aquí que decir. Primero, que un terremoto, un tsunami o lo que sea, una desgracia, nos remueve el piso y nos dice: esta tierra, hasta por ahí nomás, se acaba. Esta vida no termina, o sea, termina aquí. Y tienes que ir en camino hacia otra vida. Y si no, realmente es desesperante. Por eso muchos se suicidan, y cada vez que menos se crea en Dios, más suicidios va a haber, digamos. Porque ¿para qué voy a sufrir yo? Entonces, está evidente la eutanasia, ¿no es cierto? Para nosotros
este proceso nos saca a veces de una indolencia, de una superficialidad en la cual vivimos nosotros. Y nos hace ir a lo esencial. Nos permite también descubrir quiénes somos en realidad, interiormente. A veces en los problemas, en las catástrofes, en los golpes de destino, sabemos quiénes somos. Y por otra parte, fíjense, también hay algo muy lindo acá, la solidaridad que se despierta cuando fenómenos de la naturaleza caen sobre un pueblo, un país, etc. A veces muestras de generosidad, de nobleza, increíbles, que nacieron a partir de eso, de ese mal. No viene del pecado. ¿Y por qué las víctimas inocentes? Los huérfanos. ¿Tenemos alguna respuesta, así que decir? ¿Por qué murieron estos y estos no? No hay una razón que nosotros podamos dar. Dios solamente lo sabe. Y si yo he quedado, qué sé yo, lisiado, paralítico o lo que sea, a raíz de esto, está en el plan de Dios. Y yo de esa realidad voy a sacar un bien. Yo tengo que descubrirlo. Con oración, con meditación, con valentía, ¿no es cierto? Dios no me deja en la estacada. Si lo permite es porque yo puedo sacar un bien de eso. A pesar de que no ha habido ninguna culpa de parte mía. Ni siquiera de otros. En tercer lugar, hay catástrofes, hay males que provienen directamente de un mal moral, del pecado. O sea, nosotros somos culpables de cosas que suceden. Si hay una mina, ¿no es cierto?, que tiene un rebalse y fue mal hecho irresponsablemente, y en un momento dado ese dique que se había hecho se va abajo y arrasa con un pueblo, hay gente culpable detrás de eso. Muchos de los males que nosotros padecemos vienen por nuestra culpa, o la culpa del lado, digamos. Si a mí me echan del trabajo y con eso quedo cesante, mi familia no tiene que comer, no tengo cómo educar a mi hijo, etc., pero es que resulta que me echaron porque era flojo, porque no hacía bien mi pega. ¿Te fijas? Hay una culpabilidad en estos males que padecemos muchas veces. Nosotros somos responsables, y si somos responsables tenemos que reconocer la culpabilidad. Y yo digo, no, es que yo personalmente no soy culpable, son estos otros los culpables, pero yo estoy unido a ellos, soy parte de un cuerpo, no lo puedo sacar de esto. O sea, repercute para bien o para mal lo que yo hago y lo que ellos hacen. Yo tengo en ese sentido una responsabilidad solidaria. Por ejemplo, si hay injusticia, ¿y cuánto padece la gente por las injusticias? Hay que superarla, hay que reparar ese mal. Hay que arrepentirse de que estemos así, hay que darse cuenta en primer lugar, y luego arrepentirse. Y luego, ¿no es cierto?, decir, bueno, manos a la obra. Reconstruyamos lo que hicimos mal y hagámoslo mejor. Hay una culpabilidad que exige un arrepentimiento, un ver el mal que se ha hecho, ¿no es cierto?, y un cambiar ese mal, reparar. Hay cosas que nosotros tenemos que reparar. Hablamos de la redención objetiva. Tenemos la fuerza, la gracia está. La redención objetiva es que yo cuento con la gracia, por de pronto, para convertirme a Dios y para ayudar a otros a convertirse, predicarles la buena nueva, darle a conocer el mensaje, ¿no es cierto?, que el Señor nos trae de salvación. Pero más allá de eso, yo tengo que reparar, y tenemos que reparar. Y eso significa construir aquí en la tierra el reino de la justicia, del amor, de la verdad. En cuarto lugar, yo tengo que sacar provecho de mis debilidades. Y aquí tampoco hablamos de culpa.
Todos nosotros tenemos debilidad, no hay ninguna persona perfecta. Hasta el Papa, los santos, no eran perfectos en el sentido que no fueran absolutamente intachables, no. Unos tenían mal genio, otros hacían esto, lo otro, qué sé yo. Se deprimían también. Santa Teresa tenía que pasar semanas a veces después, cuando tenía demasiadas cosas, problemas, una psiquis débil, lo que sea. A veces quisiéramos tener otra voluntad más fuerte, más inteligencia, quisiéramos ser más inteligentes, poder captar mejor las cosas, pensarlas mejor, lo que sea. O quisiéramos no tener un temperamento tan cambiante, tan antojadizo, tan susceptible. O no quisiéramos tener a veces instinto, digamos, que bueno no sería tener instinto de comer, el instinto sexual, no tendríamos ningún problema, ¿no es cierto?, de gula, de estar engordando como se engorda, digamos, teniendo desastres sexuales. Hay debilidades en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos dejó estas debilidades? Aquí hay algo que el padre Kentenich siempre cita, que es la expresión de la experiencia de San Pablo. Ustedes la conocen también. Está en la epístola a los Corintios. Dice así San Pablo: por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, había relatado antes todo lo que él había podido hacer, me fue dado un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Otras traducciones dice, se me ha dado un ángel de Satanás que me abofetea, un aguijón en la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis debilidades, para que en mí habite la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Porque cuando más débil me siento, entonces es cuando soy más fuerte. De eso se trata. Gloriarse de mi debilidad. ¿Cómo voy a gloriar de este problema que tengo, de esta debilidad? Quiero sacármela de encima como San Pablo. Pero resulta que el Señor me la deja. ¿Para qué? Para que esa debilidad mía me sirva para madurar, para crecer. Me sirva para tirarme a sus brazos. El padre Kentenich dice, esa debilidad es como un trampolín, ¿no es cierto? Yo bajo en el trampolín, pero soy catapultado en el corazón de Dios, en el mar de la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin esos problemas? Nos enorgulleceríamos, nos creeríamos reyes, ¿no es cierto? Yo lo puedo todo, yo lo hago todo, yo lo sé todo. Qué tremendas son esas personas, ¿no? Dios no puede trabajar con ellas. El fariseo, que todo lo hace bien, que todo lo cumple, que todo... Mira, Señor. Dios le dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Dios trabaja con la nada de este mundo. Dios muestra su amor mucho más. Fíjense, esta frase es desconcertante. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Eso nos está indicando algo. Un pensador suizo dice, Pestalozzi dice, la mayor desgracia del tiempo actual es la pérdida del sentido de niños, sentido filial ante Dios. ¿Por qué? Porque eso impide que el mar de la paternidad de Dios se vuelque a mí.
Porque Dios no puede hacer nada con personas que están listas, que están perfectas, que no tienen ninguna necesidad, ningún problema. Dios de alguna manera, dice el Padre Kentenich, o sea, la impotencia mía repercute en que yo soy omnipotente frente a Dios. Porque Dios, dice, no se puede resistir frente a esa debilidad aceptada, reconocida y presentada a Él. Esto está muy fuertemente, ¿no es cierto?, en nuestra historia, en esta historia que vamos haciendo. No, a nosotros no tiene que perturbarnos nada, ni siquiera nuestros pecados, lo vamos a ver pronto, ¿cierto? Pero por de pronto nuestras debilidades. Si yo quiero dominar todo, saber todo, soy el tipo más antipático. En primer lugar, ¿no es cierto? El sabiondo, digamos, el que se cree, el que echa barro a otros, porque quiero brillar más, yo quiero ser más, ¿no es cierto? El que quiere andar siempre con el, dice el Padre Kentenich, con el cuello impecable, blanco, es inservible en el fondo para Dios. Dios no puede trabajar con esa persona. No puede trabajar con nosotros. Y sí puede cuando reconocemos, como Pablo, que sintió el peso, quiero, por buena voluntad, con muy buena intención, decir, no, te lo dejo. No quiere decir que no hayan fallas y debilidades que tenemos que superar y que tenemos que tratar de superar. Pero resulta que ese esfuerzo a veces nos hace sentir más débiles todavía, más impotentes, menos capaces, ¿eh? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero hay cosas que no vamos a superar nunca. Y yo tengo que hacer de esa debilidad un camino de encuentro con Dios. De esa angustia que tengo, qué sé yo, de este problema, de esta pena o lo que sea. ¿No es cierto? De ser así, tengo que hacer un camino. Y decir, y esa es la cumbre, Señor, me glorío, déjamela. Yo quiero, si está en tu plan, y eso me va a servir para esto, para que tú actúes, para que tu poder se muestre, entonces, feliz, me glorío en mi debilidad. Dios ama la nada de este mundo. Dice el Padre Kentenich, Dios nos ama no porque seamos buenos, sino que porque Él es nuestro Padre. No porque nos portemos bien nos quiere el Señor, no, para nada. Y tiene muchas expresiones así, dice un dicho, dice, los peores campesinos son los que cosechan las papas más grandes, dice él, un dicho yo creo alemán. Tenemos que elaborar, eso sí, en la meditación de la vida, estas debilidades, estas impotencias nuestras, para que no caigamos en la depresión y en la desconfianza, porque cuando decimos, no soy capaz, no sirvo para nada, ganó el demonio. Ahí sí que Don Sata tuvo éxito, me logró vencer, porque ahí me neutralizó. No soy capaz de nada. No hay peor, digamos, raíz de pecado, casi habría que decir, que la tristeza, que el desánimo, la desesperanza. Necesitamos, diría yo, frente a Dios, abrir todas nuestras miserias y vamos a recibir toda su misericordia. Y frente a los hombres, nunca ser agrios, contestatarios, digamos, porque transuntamos amargura que tenemos adentro, porque no estamos contentos con nosotros mismos. Pero si yo me reconcilio conmigo mismo y con mi debilidad, yo voy a estar tranquilo. Si Dios me conoce, Dios me ama así, y Dios se vale. No quiere decir que yo no me arrepienta, que no me esfuerce. Esas cosas las damos por sentadas. Pero, como le digo, siempre vamos a acarrear muchas debilidades y limitaciones. Y ahí el Señor va a glorificarse. En quinto lugar, pero esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante, vamos a hacer todavía una pequeña pausa.